Soy Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco. Estamos en la muestra de dos carpetas artísticas en serie, denominadas Mija y Pelos de Cola. Esta visión, el acercarnos a este trabajo, se da en una coyuntura muy especial. Están emergiendo los medios digitales, el auge del Internet durante los años 90. Muchos de estos artistas empiezan a coquetear con ese tipo de medios para construir obra, pero lo más interesante es que se abría el mundo a través del Internet para conocer muchas cosas en cuanto a sexualidad, en cuanto a cuestiones de género, en cuanto a comunicación y lenguaje, las interpretaciones de otras culturas ante diferentes temas y fenómenos. Entonces, estos proyectos suceden durante esa intercesión, ese tránsito hacia lo digital, y entonces nos parecía muy interesante ver cómo un tema que tiene que ver con la eroticidad, incluso con la pornografía, fue percibido en unos momentos antes de que se diera este boom digital, al cual los públicos ya tienen acceso a una información visual e incluso de conocimientos sobre prácticas sexuales muy detallado, muy intenso, muy apabullante, y en esta época aún tenía un aire de audacia romper esquemas, construyendo en específico el proyecto de Pelos de Cola. El proyecto nace de tres artistas, Esteban Eroski, David Coronilla y Carlos Jaurena. Los primeros números ellos convocan artistas, habla muy bien también de una coyuntura histórica dentro del mundo del arte. Durante los años 90 también es cuando emergen los artistas formados ya no en escuelas públicas mexicanas, sino que empiezan a posicionarse artistas que se formaron en CalArts o en universidades del exterior y que confrontan ese punto de vista y el sentido de moda con artistas que ya traían trayectoria, algunos formados en las escuelas de arte como San Carlos y La Esmeralda, muchos de ellos también autodidactas. Entonces es entender esta coyuntura histórica con un proyecto como Pelos de Cola. Mija también, que ya es durante el año 2000 en adelante que se desarrolla, era un proyecto generado por Carlos, porque ambos, tanto Pelos de Cola como Mija, tienen esta intención de construir un enfoque para el coleccionista. Este espacio tiende a ser siempre incluyente con las visiones. Nuestros proyectos van cambiando temáticamente, generacionalmente. Los hilos conductores que dan línea a este espacio son tener un enfoque pop dentro de la realización del proyecto y también trabajar con medios tradicionales. Aquí mucho del trabajo exhibido es gráfica en realidad, gráfica muy rudimentaria, muchos de los trabajos son fotocopia, pero también tenemos dibujo directo, collage, incluso ready-mades. Entonces creo que hay esa liga entre este tipo de producción artística muy diverso, muy incluyente, con esta visión colectiva, horizontal, democrática, digamos, independientemente de los temas, que a partir de la emergencia de las grandes ferias internacionales, los artistas ya consideran que su trabajo no puede ser legitimado solo por museos y sobre todo los museos nacionales, sino tienen que estar posicionados dentro de estas grandes ferias internacionales, dentro de este circuito selecto de bienales y de los grandes museos que hacen boom internacional, y entonces queda soslayado toda esta producción y esta creatividad, toda esta historia del arte mexicano que se construyó previamente. Creo que esa es la intención de que este espacio se ligue a proyectos como Pelos de Cola y Mija. Bueno, el barrio de Tepito nos encontramos en un centro difusor precisamente de todo
este auge de la cultura digital. La gente que viene a consumir al barrio de Tepito básicamente son reproducciones de cine, reproducciones de música, y dentro de las reproducciones de cine, por ejemplo, la pornografía, ¿no? No es algo ajeno a lo que el público está expuesto allá afuera. La intención es ver crear ese puente y no escindir entre lo que sucede allá afuera en la calle y lo que puede suceder dentro de un espacio cultural. La gente misma debe entender que este asunto, sobre todo hablar de eroticidad y pornografía, son temas que le competen a instituciones culturales también, porque son fenómenos, hay poblaciones, hay seguidores, hay coleccionistas, hay gente que lo ve como una experiencia donde puede explotar su creatividad. Considero que establecer ese lazo con un público que probablemente considera que solo lo pornográfico y lo erótico está dentro de un ámbito de lo clandestino y lo oculto, el abrirlo a un espacio como este, entender que pues la sexualidad es parte de la experiencia de vida de nosotros, que la sexualidad es muy diversa, como los temas que se abordan en el proyecto Pelos de Cola. Entonces es aproximar a quitarnos esos tapujos, esas convenciones sociales, y creo que ese es uno de los factores de los centros culturales también, hablar con honestidad de realidades que existen. Yo creo que la finalidad de la muestra es, primero, sí hablar sobre la sexualidad de una manera más abierta. Si la gente está expuesta a internet y todo, queda todavía en el ámbito de lo privado. El hacer una exhibición es abrirlo al ámbito de lo público, cuestionar, dialogar, reflexionar sobre el tema, pero también otro de los objetivos principales es el sentido del coleccionismo. Cómo construir colecciones de carpetas de arte me parece esencial. Yo he insistido mucho en que una gran carencia que existe en el arte mexicano es que no hay una gran población de coleccionistas de arte. Se ve como algo muy pequeño y muy exclusivo para un sector muy selecto. No necesitamos construir o buscar aquel artista que está legitimado para integrarlo en nuestra colección. Deben suceder procesos mucho más interesantes, como que el gusto del público pueda definir qué puede ser válido, legítimo dentro de esto que se denomina campo de lo artístico, que ya no sea solo un asunto propiedad de los artistas y de los curadores y de los museólogos, sino que la gente también pueda definir qué puede ser interesante y atractivo como expresión artística y como expresión cultural.